Bienvenidos al curso de Ingeniería Económica. En esta oportunidad nos vamos a referir a algunas aplicaciones específicas de la materia. Lo vamos a considerar dentro de la unidad 5. La primera aplicación que vamos a trabajar es la evaluación financiera de un proyecto privado, que es un caso muy típico de un empresario cuando hace un plan de negocios. Antes de trabajar esta aplicación específica, quisiéramos hacer una recreación, una introducción sobre el estudio financiero que se da cuando usted prepara y evalúa un proyecto. Un estudio financiero normalmente tiene estas partes: el flujo de caja del proyecto, donde están las inversiones, los ingresos, los costos y gastos. El estudio financiero también tiene el financiamiento, que es como el endeudamiento, los préstamos, qué se presta, cuánto se presta, quién presta, a qué tasa de interés presta y la forma de pagarlo. En el estudio financiero también normalmente van los estados financieros. Recuerden que los más importantes son el balance proyectado y el estado de resultados proyectado. No obstante, para nosotros evaluar un proyecto necesitamos obligatoriamente construir el flujo de caja del proyecto. Para hablar del flujo de caja de un proyecto, de su construcción, debemos tener en cuenta algunos conceptos. Primero, el flujo de caja, como la palabra lo dice, flujo es entra-sale y caja es efectivo. Entonces son las entradas y salidas en efectivo de un proyecto. Esos flujos de caja o esas entradas y salidas en efectivo son vaciadas, son ubicadas a lo largo de un periodo de tiempo que llamamos periodo de evaluación. En la diapositiva se ve el flujo de caja neto típico de un proyecto de inversión. Un proyecto se parece mucho a una empresa. La empresa es más de largo plazo, el proyecto es más temporal. Tiene, como la empresa, unos activos, que son todos los recursos del proyecto, y también puede tener los pasivos que pueden ser préstamos, el patrimonio, que es una deuda a los propios dueños, si se permite esa expresión. Entonces en el lado izquierdo están los activos, en el lado derecho están los dueños. Hablando de esas inversiones o de esos activos del proyecto, tenemos las siguientes. Podemos tener unas inversiones iniciales que básicamente están constituidas por activos fijos, se puede llamar también inversión fija, unas inversiones preoperativas, como la palabra lo dice, antes de la producción y ventas, y el capital de trabajo. Fuera de esas inversiones iniciales, a lo largo del proyecto se pueden dar lo que llamamos reinversiones, por ejemplo cuando hay una ampliación, cuando se lanza un nuevo producto, etc. Sobre la inversión fija o activos fijos, los típicos son los terrenos, cuando se compran, los edificios, las obras civiles, las maquinarias, equipos y los vehículos. Son los activos fijos más típicos, que pueden estar todos o una parte de ellos en un proyecto. Las inversiones preoperativas básicamente están dados por los gastos de constitución de la empresa, estudios de preinversión, las patentes si se compran, no si se alquilan, los honorarios y salarios preoperativos y la capacitación preoperativa, la publicidad preoperativa. Todas esas inversiones, todos esos gastos que son preoperativos. El capital de trabajo, en contabilidad se habla de el capital de trabajo neto como los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y los activos corrientes típicos son los inventarios, materias primas, las cuentas por cobrar y la caja. Recuerden que activos corrientes o circulantes son los que fácilmente se pueden convertir a efectivo. Los pasivos corrientes son como las cuentas por pagar a corto plazo. Los costos y gastos anuales son, para la mayoría de ustedes, es algo muy conocido, son las materias primas, la mano de obra calificada o no calificada, los gastos generales de fábrica, aquí están, los suministros y repuestos, los gastos generales de administración,
los costos de comercialización, los gastos financieros y la depreciación. Sobre el periodo de evaluación, unas cuantas palabras. Primero, decíamos que en el periodo de evaluación ubicamos los flujos de caja del proyecto, todas las entradas y salidas netas. Tendremos entonces que puede tener estas partes, la suma de las siguientes partes. Hay un periodo de preinversión donde se hacen unos estudios que iría de A a A'. Un periodo de inversión donde están los montajes y puesta en marcha, iría de A' a B. Habría una operación inicial, unas pruebas que iría de B hasta C. Y después habría una operación estable, una producción estable. Después de ese periodo periodo de operación, está un momento que puede ser un año, un evento del tiempo donde se supone que se liquida o que se vende el proyecto, las inversiones, los activos, la empresa. Entonces el periodo de evaluación sería P, parte preoperativa, más la parte operativa, más 1, que sería un periodo para la liquidación del proyecto. Hay que tener en cuenta que el periodo de evaluación está determinado más por la vida económica que por la vida física de las inversiones, de los edificios, de los activos. Este periodo es muy normal que esté entre 5 y 10 años, excepto en los macroproyectos que generalmente se evalúan a 20 años. Un macroproyecto es un metro, es un alcantarillado, un acueducto, una hidroeléctrica, como la palabra lo dice, son proyectos muy grandes y generalmente se evalúan a 20 años, así duren 50 o 100 años. Entonces, ese es el concepto de periodo de evaluación, que allí ubicamos los flujos de caja y después de tener los flujos de caja podemos evaluar el proyecto. De una manera un poco más gráfica, el flujo de caja del proyecto podría tener estas componentes. Hablemos de un proyecto que no tiene financiación, que lo llaman, en la literatura se reconoce como proyecto puro. Tendríamos un flujo de inversiones que por ser inversiones serían negativas, estarían muy al principio del proyecto. Tendríamos un flujo parcial de ingresos, donde están las ventas, básicamente. Tendríamos un flujo parcial de costos y gastos operacionales. Y tendríamos un ingreso que lo llamamos recuperación, valor de recuperación del proyecto, de la empresa o de los activos. Entonces ese es un esquema de un flujo de caja donde no hay financiación. ¿Qué pasa si hay financiación? Tendríamos adicionalmente los siguientes flujos. Tendríamos el flujo parcial de los préstamos. Si son préstamos son ingresos, generalmente se hacen al principio porque hay unas grandes inversiones que se necesitan ser financiadas. Y tendríamos un flujo del servicio de la deuda, que básicamente son intereses, después de impuestos y abono al capital. Lo demás, lo que habíamos dicho ahora, las inversiones, los ingresos y los costos y gastos. Y el valor de recuperación de la inversión. Este es un proyecto con financiación que en los libros generalmente se reconoce como el proyecto combinado o desde el punto de vista de los empresarios. De tal manera pues que el flujo de caja se puede considerar como la suma de dos flujos, los flujos de inversiones y el flujo de operación. La suma de estos dos flujos nos daría el flujo de caja neto. Y la gráfica es típica, es la que vemos acá. Unas inversiones iniciales, la recuperación parcial o total de esas inversiones y unos flujos de operación que generalmente son ingresos netos o flechas hacia arriba. Veamos un esquema para explicar
con mayor detalle los flujos de inversión. Vamos a suponer en este caso que tenemos digamos un año, el principio y el final, para ubicar las inversiones. Tenemos un periodo de producción y ventas de 5 años, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al final del año 6 vamos a liquidar ese proyecto o vamos a vender esa empresa. Como habíamos dicho antes, los flujos de inversión son los activos fijos iniciales y la recuperación de esos activos al final del periodo de evaluación. Entonces tenemos activos fijos, como habíamos dicho ahora, activos nominales y capital de trabajo. ¿Qué pasa en ese año, principio y final, donde vamos a vaciar los flujos de caja, que básicamente son negativos, porque son inversiones? Entonces tendríamos terrenos, supongamos que se hace un egreso al principio del año 1, estaría acá. Se hacen unas construcciones, durante ese año habría un desembolso inicial aquí al principio y un desembolso final acá en 1. Los equipos supongamos que se han comprado al final del periodo 1 o del año 1, entonces se iría el valor negativo acá. Los vehículos se compran al final de 1, iría el valor negativo acá, correspondiente a la compra de esos vehículos. Los muebles podríamos comprar una parte al principio del año y otra parte al final, entonces ubicamos en esos puntos del tiempo esas inversiones, esos egresos, esos desembolsos. Los activos iniciales, que son fijos, también pueden estar acompañados por unos activos nominales. Los activos nominales los podemos llamar activos preoperativos, inversiones preoperativas. Son típicas, como decíamos antes, los gastos de organización, los gastos de montaje, los gastos de puesta en marcha, las patentes y marcas, cuando se compran, los gastos financieros preoperativos y cualquier otro gasto preoperativo. Si tenemos préstamos, que es lo más normal en un proyecto, entonces tendríamos otro renglón aquí con los préstamos que se hacen posiblemente al principio del año 1, serían positivos, y debemos tener acá la amortización de esos préstamos. La amortización de esos préstamos es el abono al capital correspondiente a los préstamos, entonces se ubica acá, eso se llama amortización. También tendríamos el capital de trabajo, que está compuesto por una caja mínima, supongamos que hacemos ese desembolso acá, unos inventarios, supongamos que se compran acá a final del año 1, y unas cuentas por cobrar, porque si usted va a vender fiado, ¿cierto?, entonces necesita una plata que va a estar digamos, petrificado en las cuentas por cobrar. Esas son entonces las inversiones iniciales, y estaría el préstamo, que lo incluimos en el flujo de inversión. Pero en el flujo de inversión también incluimos la recuperación parcial o total de esas inversiones, de esos activos, al final del periodo de evaluación, que lo llamamos el año o el momento de la liquidación. Aquí sería al final del 6. Entonces de los terrenos podemos recuperar el 100% o incluso un valor mayor, porque los terrenos no se gastan. Los edificios y construcciones, el valor de recuperación que consideramos, la maquinaria, los vehículos, los muebles, etcétera. En los activos preoperativos no tendremos valor de recuperación al final del periodo de evaluación. El capital de trabajo sí vamos a considerar que se recupera el 100% de ese valor inicial, y en el caso de que haya inyecciones, incrementos del capital de trabajo, la suma aritmética, el 100% de ese capital de trabajo invertido se recupera al final del periodo de evaluación, o sea, en el momento de liquidación. Vamos a sumar columna por columna estos valores. Muy probablemente este acá da negativo, este también dará negativo, estos darán negativos, y es muy fácil que en el momento de liquidación la suma
de estos valores nos dé positiva. De acuerdo con esto, si no hay préstamos, el flujo de inversión serían unas flechas hacia abajo al principio del periodo de evaluación y una flecha hacia arriba correspondiente al valor de recuperación de las inversiones. Entonces este sería como el gráfico de un flujo de inversión si no hay préstamo. Pero como lo normalmente es que haya préstamos, entonces encontramos unas inversiones iniciales acá, unas amortizaciones del préstamo por acá a lo largo de ciertos años y una recuperación de las inversiones. Entonces este sería un flujo de inversión típico, o sea, las inversiones, la amortización de préstamo y la recuperación de la inversión. Pero para calcular el flujo de caja hemos dicho que estaría el flujo de inversión más el flujo de operación. ¿Cómo vamos a calcular el flujo de operación? En el método que vamos a presentar vamos a seguir, digamos, el camino de la contabilidad que todo el mundo reconoce fácilmente. Vamos a tener entonces, ya si las inversiones se hicieron en el año de montaje, la operación va a ser en el periodo de producción y ventas, en este caso 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estamos trabajando al final de cada uno de esos años. Los flujos de caja se van a hacer al final de cada uno de estos 5 años. Es muy normal entonces que empecemos con el programa de producción en unidades. Entonces usted, por un estudio de mercados, proyecta las unidades que espera producir y vender en cada uno de estos años. Ahí están, las hemos simbolizado con esas X o doble X. Por otro lado tenemos el precio. El precio es muy importante también en un estudio de mercados definirlo y proyectarlo. Entonces aquí tenemos el precio para los años, depende del proyecto. Hay precios que son de competencia, hay precios regulados por el gobierno, hay precios en los monopolios que prácticamente los determina el dueño de la empresa. Si multiplicamos la producción, o sea la cantidad por el precio, eso nos da los ingresos o ventas. Si estamos suponiendo que todo lo que se produce se vende en el mismo año, entonces estos ingresos serán en efectivo, entonces sería esta fila el correspondiente a esa multiplicación. A continuación empezamos a calcular cada uno de los costos y gastos y también las deducciones. Los costos variables los podemos descomponer en materias primas, otros costos. Los costos variables son los que son proporcionales a las unidades producidas. Entonces se pueden desglosar en varios costos. Entonces tendríamos ese renglón. Los costos fijos son los que no dependen de la cantidad de unidades producidas, entonces los podemos descomponer en cada uno de los costos fijos o tomar un valor total en este renglón. A continuación, si hay más gastos, los ponemos ahí. A continuación pasamos a las deducciones. Por ejemplo, la depreciación es una deducción, la ponemos acá. La amortización de diferidos es otra deducción, la apuntamos acá. Los gastos de administración y ventas, los ponemos acá. Los gastos financieros, que son los intereses, no es la cuota sino los intereses, los colocamos para cada uno de los años. Y con eso vamos entonces a calcular la base para pagarle al gobierno. La base para pagarle al gobierno sería como una renta gravable, la podemos llamar utilidad antes de impuesto, que sería igual a la venta menos todos los costos, gastos y las deducciones. El gobierno permite que yo reste la depreciación, que yo reste la amortización de diferidos, a pesar de que no son egresos de efectivo. Entonces con esta cantidad, utilidad antes de impuesto, podemos calcular los impuestos. Depende de la tarifa impositiva, entonces calculamos el impuesto como una tarifa de esta renta gravable o utilidad antes de impuesto. La ponemos para cada uno de los años. Luego yo puedo encontrar la utilidad después de impuesto. La utilidad después de impuesto, como la palabra lo dice, es la utilidad antes de impuesto menos los impuestos. Entonces la calculamos para cada uno de los años.
Sin embargo, la utilidad después de impuesto no es lo que tenemos en el bolsillo como flujo de operación. Si el gobierno permitió que la depreciación y la amortización de diferidos se restaran, sin ser egresos, se restaran para poder calcular los impuestos, entonces los debemos sumar otra vez. Entonces sumamos la depreciación y sumamos la amortización de diferidos a esta utilidad después de impuesto, y eso sí nos dará un flujo de caja de operación después de impuestos. Después de impuestos porque nosotros ya pagamos el impuesto, que es lo normal, que es lo legal. Un flujo de operación típico sería este. En el periodo de producción y ventas sería unos ingresos netos, generalmente, valga la redundancia, son positivos. Y este sería lo típico de un flujo de operación. Pero el flujo neto de caja sería el flujo de inversión, las inversiones iniciales y la recuperación de esa inversión, más los flujos de operación. Entonces el esquema típico sería esta figura: unos flujos hacia abajo y otros flujos hacia arriba. Ese sería entonces el flujo neto de caja. Hay otros conceptos que debemos refrescar, que debemos repasar de la contabilidad para efectos de construir este flujo de caja. Esos conceptos son los de depreciación y amortización de diferidos. La depreciación tiene como varias facetas. Una de ellas es que corresponde al desgaste de un activo fijo. Entonces, todos los activos fijos se deprecian excepto el terreno. Puede haber un terremoto, pero el terreno sigue ahí. Los demás activos fijos se desgastan. Entonces vamos a hacer un fondo con ese desgaste para reponer los activos fijos. Eso corresponde a la depreciación. Entonces la depreciación es un fondo que vamos separando para reponer los activos fijos. Entonces la depreciación no es un egreso, es más bien un fondo para reponer activos fijos. Sin embargo, el gobierno permite que sea una deducción para que haya un ahorro de impuestos por ese concepto para el empresario, un estímulo para que él vuelva a reponer los activos fijos. Entonces, la depreciación tiene un efecto fiscal. En el flujo de operación se lo restamos a las ventas para obtener la renta gravable. Ese es el concepto de deducción, restarle a las ventas ese fondo, esa cantidad correspondiente a la depreciación, y de por sí eso va a implicar un ahorro de impuestos. Restarla implica un ahorro de impuestos. Si no se restara, sería una mayor venta y daría un impuesto mayor. Para calcular la depreciación, repasando otro poco sobre este concepto, se tienen los siguientes elementos. Primero, la vida útil del activo. Para los ingenieros, un carro dura determinado número de años, muy diferentes a un avión, o a un escritorio, o a un computador. Sin embargo, el gobierno ha estandarizado las vidas útiles a estos tres valores. Va a decir entonces en general que los automotores y los computadores tendrían un periodo, una vida útil fiscal de 5 años, las máquinas 10 años y los edificios y las construcciones 20 años. Ahí estarían también los oleoductos. Entonces ese es el primer concepto para calcular la depreciación, la vida útil del activo, que va a ser 5, 10 y 20. Tenemos también una tasa o rata o velocidad o ritmo de depreciación. Esa velocidad de depreciación da lugar a los diferentes métodos. Si la velocidad o la tasa de depreciación o el ritmo de depreciación o de desgaste de un activo es constante, se llamaría línea recta, el método. Pero supongamos para los métodos de depreciación acelerados que se trata de una máquina. La máquina tiene una vida fiscal de 10 años. Si el proyecto tiene un periodo de evaluación de 5 años, nosotros debemos calcular para los 5 años las depreciaciones correspondientes. Entonces en este caso, si el método es acelerado,
la suma de los dígitos de la vida útil, que es 10 años, sería 1 más 2 más 3, etcétera, hasta llegar a 10. Eso da 55. Quiere decir que la depreciación del primer año sería 10 sobre 55 por el costo de compra de esa máquina. En el segundo año sería 9 sobre 55 por el valor de compra. Y así sucesivamente hasta el año 5, 6 sobre 55 por el costo de compra. Entonces son 5 años de depreciación porque el proyecto es a 5 años. No nos dejemos enredar por este valor de 10. Este valor de 10 es para calcular la suma de los dígitos que determina la velocidad o el ritmo de depreciación. Empezamos por 10 sobre 55, 9 sobre 55 y terminamos en 6 sobre 55. Es entonces el cálculo de depreciación por un método acelerado, donde las depreciaciones de un año a otro no son iguales. La amortización de diferidos corresponde a los preoperativos. El gobierno permite amortizar esas inversiones preoperativas. ¿Por qué? Porque si el empresario quiere repetir, volver a hacer un proyecto, él puede hacer un fondito o un fondo de dinero para esas inversiones preoperativas del negocio siguiente. El gobierno entonces permite que la amortización de diferidos de esas inversiones preoperativas se hagan mínimo a 5 años. Al empresario le conviene el mínimo, porque es donde tiene el mayor ahorro, de acuerdo al principio número 1 de la ingeniería económica. Por lo tanto, si es a 5 años, la amortización de diferidos se parecería mucho a la depreciación de un automotor. Otro concepto importante es el valor en libros de un activo fijo. El valor en libros es el valor que da el contador en los libros de contabilidad y es un valor que aparece en el balance. La definición es muy sencilla, es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Ese es el valor en libros de un activo fijo. La depreciación acumulada sería la suma aritmética de las depreciaciones de cada uno de los años. Entonces, hasta el año K, la depreciación acumulada es la sumatoria de las depreciaciones desde el primer año hasta el año K. El concepto de ganancia ocasional también es importante. La ganancia ocasional se puede dar cuando se vende un activo. La ganancia ocasional será la diferencia entre el valor de esa venta y el valor en libros, que ya decíamos que era el valor en libros. La ganancia ocasional es gravable y en Colombia se le aplica la misma tarifa de la renta ordinaria. Cuando en un proyecto ocurra una pérdida en alguno de los años, la legislación fiscal colombiana permite diferir esa pérdida a 3 años. O sea, yo voy a sacar cada uno de los años siguientes la tercera parte de esa pérdida. Entonces opera como una deducción. Si usted quieren obtener una mayor información sobre los impuestos de renta en Colombia, pueden mirar entonces el estatuto tributario que publica el gobierno cada año y estaría bajo la responsabilidad de la DIAN. Tenemos un ejemplo de construcción del flujo de caja y la evaluación pues de este negocio. El enunciado es el siguiente. Vamos a suponer una fotocopiadora para una universidad. Entonces, se quiere instalar esa fotocopiadora dentro de una universidad y se tiene la siguiente información. La máquina, o sea el activo fijo, vale 8 millones de pesos, se quiere depreciar por el método de línea recta. Los gastos preoperativos, que son como los de montaje y puesta en marcha, son 2 millones de pesos. El valor de recuperación al final del periodo de evaluación se dice aquí, se supone que es el valor en libros. El capital de trabajo está constituido por resmas de papel, tinta y otros insumos por un valor de 1 millón de pesos. Se ha estimado un volumen de 5.000 copias por día en una institución donde se elaboran 200 días en el año. El precio actual de la fotocopia es 50 pesos y se estima que se incrementa un 5% anual, pero el volumen de copias va a disminuir 3% en cada año. Los costos actuales por cada fotocopia son papel 18 pesos, tinta 4, energía 2. Todos ellos se incrementarán en un 5% anual. Se requiere un trabajador con pago del salario mínimo, digamos de 536.000 pesos y prestaciones del 40%. Dicho salario también se incrementará en un 5% anual. El alquiler mensual es de 500.000 pesos, pero se incrementará el 5% cada año. El mantenimiento se ha estimado en 1 millón de pesos para el primer año y se incrementará el 5% anual.
La empresa funciona como persona natural y en la tabla del impuesto de renta la tarifa es del 15%. Suponga que se recibe un préstamo de 3 millones de pesos al 25% efectivo anual con un periodo de gracia de 1 año y pagadero en 4 cuotas de amortización constante. Se pide construir el flujo de caja y luego evaluar el proyecto por el método TIR. Después de tener este enunciado, vamos entonces a construir ordenadamente el flujo de caja. Antes de hacer el flujo de inversión y el flujo de operación, lo que nosotros podemos hacer es unos cuadros auxiliares. Los cuadros auxiliares serían la financiación, la depreciación y la amortización de diferidos. En este caso, el préstamo es de 3 millones de pesos. La tasa es del 25% anual, 1 año de periodo de gracia y 4 cuotas de amortización constante. Ustedes están muy familiarizados con esta unidad de préstamos. Entonces hacemos este cuadro donde están los intereses, el saldo antes, la cuota, el saldo después de pagar la cuota, y cada cuota la descomponemos en intereses y amortización. Si son 4 cuotas de amortización constante, 3 millones se divide entre 4 y da 750.000. ¿Por qué no hay amortización al final del año 1? Porque en ese año es el periodo de gracia. Solamente vamos a pagar los intereses, y los intereses son 750.000, que es el 25% de 3 millones. Entonces la cuota de ese año serán intereses 750.000. Los años siguientes la cuota es la amortización más los intereses correspondientes sobre los saldos que tenemos, sobre los saldos después de pagar la cuota. Entonces, ustedes ya conocen esto, y se obtienen entonces, para esta financiación, 2 valores muy importantes, 2 columnas muy importantes. Los intereses de cada cuota, componente de interés de cada cuota, y la amortización que va en cada cuota. La amortización va al flujo de inversión y los intereses son los gastos financieros que van al flujo de operación. También es importante hacer un cuadro de las depreciaciones. En este caso solamente hay un activo fijo que es la maquinaria, vale 8 millones de pesos, la vida útil de una máquina, ya lo dijo el gobierno que es de 10 años. Entonces lo que vamos a hacer, si es el método de línea recta, será 1/10 o 10% cada año. Por lo tanto 8 millones dividido 10 da 800.000 para el primer año y da el mismo valor para los años siguientes. La depreciación acumulada en el año 0 es 0 porque el activo no se ha empezado a gastar o a desgastar. La depreciación acumulada entonces sería la suma aritmética de las depreciaciones correspondientes a cada uno de los años. Aquí la tenemos. El valor en libros para el año 5 sería la costo de adquisición menos la depreciación acumulada, nos daría 4 millones. Ahora, el valor de recuperación de ese activo es 4 millones, porque se ha dicho de que suponga que es el mismo valor en libros. Aquí tenemos las amortizaciones, que sería como una depreciación de un vehículo. Si es a 5 años, si es por método de la línea recta, sería 2 millones por 1/5, entonces daría 400.000 cada año. El flujo de inversión. Aquí tenemos entonces los ítems, los activos. Para el año 0, la fotocopiadora es un desembolso de 8 millones, los gastos de preoperativos son 2 millones, capital de trabajo es 1 millón, el préstamo 3 millones, para un total que sale del bolsillo del empresario de 8 millones de pesos. En el año 1 es 0, porque no tenemos amortización del préstamo. Estas amortizaciones en estos 4 años de 750.000, la máquina la recuperamos por el valor en libros, que es 4 millones, y el capital de trabajo hemos dicho que se recupera el 100%, entonces es un ingreso de 1 millón de pesos. Sumamos verticalmente y obtenemos el flujo de inversión. El flujo de operación, tenemos los datos para el flujo de operación y los concretamos en el siguiente cuadro. Tenemos las fotocopias, son 200 días del año y se venden 5.000, entonces un millón de copias por primero y va disminuyendo el 3%. Tenemos el precio 50 y va incrementándose el 5%, entonces si multiplico cantidad por precio nos da el ingreso por ventas. Luego tenemos los costos de papel, de tinta, de energía, los tomamos y los proyectamos para cada año. Tenemos el costo de alquiler, el valor mensual por 12 y lo incrementamos para cada uno de los años. Los costos fijos de mantenimiento, tenemos el costo de la mano de obra, que es el básico,
para el trabajador, pero más el 40% lo hacemos para un año y nos da esto. Los intereses los pasamos del cuadro de financiación, los pasamos acá, son los gastos financieros. La depreciación la pasamos acá, la amortización de diferidos la pasamos acá, que lo tuvimos en un cuadro auxiliar. Tenemos el total de costos y deducciones, calculamos la utilidad como las ventas menos todos los costos, gastos y deducciones, esa es la utilidad. El impuesto, para este señor paga el 15% de la renta gravable, entonces 15% de la utilidad antes de impuestos. Tenemos la utilidad después de impuesto, que es la utilidad antes de impuesto menos el impuesto, y a ese valor le sumamos la depreciación y le sumamos los diferidos y nos da el flujo de operación. Recuerde que la utilidad después de impuesto no es el flujo de operación, hay que sumarle la depreciación y los diferidos para que nos dé el flujo de operación, ya que la depreciación y la amortización de diferido lo habíamos restado para calcular la renta gravable. Con esto entonces tomamos el flujo de inversión, que ya lo calculamos en un cuadro, el flujo de operación, que lo acabamos de calcular, sumamos para cada uno de los años y obtenemos el flujo de caja después de impuesto. Ya con el flujo de caja después de impuesto podemos evaluar el proyecto por cualquiera de los métodos. Como en el problema se nos pide hacerlo por la TIR, entonces calculamos para este flujo de caja en el computador o en una calculadora financiera y nos da 92%. Entonces con esta aplicación hemos ilustrado lo que es la construcción de un flujo de caja típico para un negocio como el que tiene un empresario cuando tiene un proyecto de inversión. Dejamos acá y en otra oportunidad continuamos con otras aplicaciones.